¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver la lección 13 y 14. La vamos a ver de una manera rápida. Si continuamos con el tema anterior, que tiene que ver ahora con el manejo de la electricidad. En este caso vamos a ver los circuitos eléctricos. Y la electrodinámica, rápidamente resumida, es la rama de la física que estudia los fenómenos en los que las cargas eléctricas se ponen en movimiento. O sea, donde hay corriente eléctrica. Aquí hay un ejemplo. Aquí la batería suministra energía a los focos conectados en serie. Eso no se preocupen que saber qué serie y paralelo, más adelante lo vamos a ver. Y acá el interruptor hace que apaguen o enciendan, ¿ok? Tiene que completar todo el movimiento de la carga negativa, tiene que recorrer todo el camino hasta la carga positiva para que se puedan encender estos focos, ¿ok? Así funciona. Entonces vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Bueno, vamos a ver sus componentes primero, que dice que sus elementos fundamentales son la diferencia de potencial, corriente y resistencia. Eh, Aquí la diferencia de potencial se genera porque tenemos una carga, de este lado hay una carga positiva y de este lado una carga negativa en la pila. ¿Ok? Si ven una pila normal, una parte es positiva y negativa, siempre tiene su signo. Y eso es lo que, así es como puede funcionar este sistema. Su resistencia es la resistencia suelen ser por donde pasa la electricidad, partes donde pasa la electricidad, y la corriente pues es la energía eléctrica que va a través del circuito. ¿Sí? Y vamos a ver la unidad de potencial eléctrico, que es el voltio. En inglés le dicen volt, en español también se utiliza volts, ¿sí? Y equivale a una carga de un coulomb, a la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un conductor cuando el transportador entre ellos una carga de un coulomb. Al transportar entre ellos una carga de coulomb. Aquí ni siquiera se rompan la cabeza ni se preocupen. Solo tengan en cuenta que la diferencia de potencial o el potencial eléctrico se mide en volts. Solamente esto es importante. Esto ya son tecnicismos más adelantados, no se preocupen, ¿ok? ¿Y cómo definimos un Joule matemáticamente? Es un Joule sobre Coulomb, ¿ok? Voltio simboliza con la letra V de volts y se divide, se crea al obtener dividir un Joule entre un Coulomb. Bueno, un Joule es igual a un Joule sobre un Coulomb. Y recuerden que era el Joule y el Coulomb. Joule son unidades de trabajo, Coulomb unidades de electricidad, ¿ok? Y habla que los materiales responden de manera distinta a la presencia de un voltaje. Hay unos materiales que permiten que pase más voltaje y hay otros que hacen que pase menos voltaje. Por eso a veces cambia eso. ¿Y cómo medimos la unidad de la corriente eléctrica? Sus unidades es el amperio, ¿ok? Hasta ahorita que vamos importante checar que la unidad de potencial eléctrica es el voltio. Así, si quieren hacer su guía, unidad de potencial eléctrico es el voltio. Y la fórmula, ¿ok? Saber que este es un volt, este es un joule, este es un coulomb. Si quieren ponerle lo que en palabras, qué significa la V, qué es la J y qué es la C, ¿ok? Y ahora para medir la corriente eléctrica es el amperio, su símbolo es A, ¿ok? Y la resistencia eléctrica de un circuito se define como la dificultad que opone un circuito al libre paso de corriente. Este concepto también es importante, que es una resistencia eléctrica. Es la dificultad o la oposición que pone un circuito o un cable o un componente de cualquier parte eléctrica a que pase la corriente eléctrica a través de él, porque ahí, como bien vimos, hay unos materiales que manejan de una mejor manera la electricidad, como lo puede ser el oro, la plata, el, el cobre, preferentemente. El oro, por ejemplo, se utiliza en en la mayoría de los celulares, en pequeñísimas cantidades, pero se ocupa porque es un buen conductor y ofrece menos resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver más ahora la ley de Ohm, que son las variables físicas que
están relacionados en este caso es voltaje, intensidad y corriente, que ya vimos acá arriba, que tienen que saber que es un voltio, que es la unidad de potencial eléctrico. Luego que vimos el amperio, que mide la corriente eléctrica, y ahora ahí vamos a ver ahora los ohms. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica de un material en ohms? ¿Ok? En el sistema internacional, recuerden que ya lo vimos. Así que si van haciendo su guía, primero pongan qué es la... Aquí están unas preguntas que vamos a ocupar, pero todavía no. Aquí qué es un volt, qué es un joule, qué es un coulomb, qué es un amperio, aquí está, y qué es un ohm, ¿ok? Que se representa con la letra omega. Así es. Y vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm se describe en la ecuación que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Ok? Aquí arriba está bien. Es la forma en que se relaciona. ¿Ok? La resistencia, acuérdense que lo medimos en ¿qué? En ohms. ¿Sí? La intensidad de corriente es en voltaje. En la intensidad de corriente, permítanme. En los amperios y y el voltaje en joules sobre coulomb, ¿ok? O en volts. Entonces esta fórmula tenemos que aprendernos para saber la resistencia de cualquier, esa es la ley de Ohm matemáticamente. Para saber la resistencia de un material, tenemos que despejar la R, que significa resistencia, la I, la intensidad de corriente, que como ya vimos, la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿sí? La unidad de medida de corriente es en amperios. Y el voltaje se mide en volts, ¿ok? Esta es otra fórmula. Podemos ocupar esta fórmula y esta de acá arriba, si ven aquí también volts, para calcular qué es un volt. Aquí los volts, si queremos saber cuántos volts hay, entonces dividimos los joules que hay en el sistema entre los coulombs, ¿ok? Pero la forma más fácil de calcularlos es de esta forma. Volts es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Miren, aquí viene todo lo que significa cada letrita para que lo puedan anotar. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo importante que vamos viendo? Eh, Importante saber que el volt es la unidad de potencial eléctrico, ¿ok? Para ver la diferencia de potencial. O sea, cuánta energía está pasando, cuánta energía pasó alrededor de nuestro circuito. Y sus unidades son estas. Un volt es un joule sobre un coulomb, ¿ok? Que conseguimos el amperio, que es la unidad de medida de corriente eléctrica, que acá abajo la representamos como I. La corriente eléctrica se representa con la letra I. Los volts con la V. ¿Ok? Y su símbolo es el amperio. Y su letra de las unidades utilizadas es la A. No significa que esto va a ser, aquí va a haber una A, no. Sus unidades son amperio y se representa con una A. Pero esta I significa que es la intensidad de corriente, ¿ok? Entonces luego vemos los ohms, nos dicen cuánta resistencia hay, ¿ok? La resistencia aquí se maneja con la R y sus unidades son el ohm. Solamente eso es lo que tienen que tener bien claro, ¿ok? Es muy importante que cuando entramos a estos temas de electricidad hagan un pequeño formulario y sepan qué letra significa cada cosa. No se lo tienen que aprender, pero sí les recomiendo que hagan su formulario, ¿ok? Bueno, las fórmulas no se las tienen que aprender, pero tienen que saber qué significa cada letra. V, volts, R, resistencia, y se miden ohms, y intensidad de corriente, y se miden amperios, ¿ok? Y los volts, pues, es la diferencia de potencial eléctrico, y se miden volts, ¿ok? Entonces, el potencial del circuito eléctrico se define como la cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo en el circuito. O sea, cuánta energía se está gastando o utilizando en el circuito que estamos haciendo. Usualmente se representa por medio de la letra P. Y su unidad de medida del sistema internacional es el vatio. ¿Ok?
y se representa con la W del inglés watts. O sea que cuando vean que algún sistema eléctrico dice que consume tantos vatios o consume tantos watts, es lo mismo, ¿ok? No se confunde. Y un vatio es igual a un watt, ¿ok? Porque nada más está en otro idioma. Y sus unidades es W, ¿ok? Pero la letra con la que identificamos el potencial del circuito es la letra P, ¿ok? Por ejemplo, tenemos 15 watts. Por ejemplo, ponemos que una bomba para echar agua consume, un ejemplo, consume 15 watts, 150 watts, ¿ok? Entonces, ¿dónde sustituir? Si queremos saber eh, a cuánto equivale el voltaje por la intensidad de corriente, que aquí estoy señalando con el mouse, pues solamente sabemos que P es igual al potencial de circuito y sabemos que son 150 watts, dije. Solo sustituimos y sabemos que V por I es igual a 150 watts. Así que sabemos que los watts se sustituyen en esta letrita, ¿ok? O sea que el potencial eléctrico que nos los van a dar en watts se va a sustituir en la P cuando necesitamos. En la prepa solamente vamos a ver despejes, puros despejes, ¿ok? Así que en los ejemplos nos van a dar, por ejemplo, tengo el potencial eléctrico y el voltaje, pero no sé cuál es la intensidad de corriente. Te van a preguntar cuál es la intensidad de corriente, pues nada más despejas la I y ya, sería todo. No hay que complicarnos la vida, estos temas son más complejos. Si alguien se quiere adentrar, me puede preguntar y nos metemos de lleno. Pero si están complejos, no son... bueno, son medio difíciles, pero eh, solo si les gusta, pues sí pueden entrar. No les negamos el conocimiento, ¿ok? Pero esto es lo más fundamental. Y también vamos a ver otra ley que se llama la ley de Joule, para saber cuánto calor se genera al paso de una corriente eléctrica en un voltaje a través del tiempo. Aquí dice, es posible calcular la cantidad de energía que se disipa en forma de calor en un circuito determinado, en determinado tiempo. Cuando pasa electricidad, no sé si hayan visto su celular o la computadora, que cuando la tienen mucho tiempo encendida o no dejan que pase el aire por el ventiladorcito. Los celulares más cuando los tienes a la mano. Las computadoras cuando les tienes tapados, los tienes en la cama o algo, que no es recomendable, se tapa su entrada al aire y ahí tienen un ventilador que hace esos ventiladorcitos de los celulares y de las computadoras disipan el calor que se genera. Por eso, y cuando los tienes en la mano, a veces le tapan esas entradas de aire y se calienta demasiado el celular. Significa que eh, todo ese funcionamiento genera calor. Y esta fórmula es la que nos sirve para calcular cuánto calor se está creando, se está disipando, o sea, se está generando en ese circuito. En las computadoras, cuando les tapamos los puertos de entrada de aire, el ventilador empieza a jalar con más fuerza y se empieza a calentar la computadora, a veces las laptops, porque los ventiladores los suelen tener unos abajo y pues si lo ponemos en la cama los tapamos y se empiezan a calentar demasiado. Eso es malo para el equipo, pero es una forma clara de donde ver que siempre se va a generar calor en un circuito, ¿ok? Un ejemplo claro es eh, en los focos incandescentes de antes, que no eran tan óptimos y generaban mucha calor, ¿ok? Y es la ley de Joule nos permite establecer cuánto calor se disipa y es igual a el calor disipado o generado es igual al voltaje por la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo, ¿ok? Si van más arriba checando el PDF, para que no se pierdan, pueden ir anotando. Como les digo, es muy importante que anoten en un papel o un tipo guía qué significa cada cosa. Porque los problemas no están difíciles, nada difíciles, solamente saber qué es cada cosa. ¿Ok? Y aquí nos viene un caso práctico que lo vamos a analizar rápidamente. Aquí dice, calcular la potencia del generador.
En una instalación hidroeléctrica, una turbina suministra 1500 caballos de fuerza a un generador. Dicho generador tiene una eficacia del 80%, es decir, transforma el 80% de energía mecánica que recibe en energía eléctrica. En estas condiciones, ¿qué corriente genera el dispositivo si el voltaje es de 200 volts? ¿Qué corriente genera? ¿Ok? Entonces, ¿qué dato nos está dando? Vamos a ver los pasos de la sesión. Calcular la potencia del generador. Primero, nos dice que la suministra 1500 HP de fuerza a un generador. ¿Ok? Estos HP así como son caballos de fuerza, es el sistema inglés. Pero esto se puede transformar a watts, que como lo vimos acá arriba, sirven para medir el cambio de potencial. Aquí ve. La potencia de un circuito eléctrico está dado en watts, ¿ok? Y entonces, nosotros en el sistema internacional ocupamos los watts, así que si les da HPs, lo cambian a watts. Así que el primer paso es cambiar los caballos de fuerza a, watts o voltios, como le quieran llamar. Y la tabla de equivalencias lo pueden ver en internet, está muy fácil, ¿ok? Y ya nada más lo convertimos, los 1500 HP sabemos que equivalen a 746 watts, nada más los multiplicamos y obtenemos que son 1.119.000 watts, ¿ok? Dado que el generador tiene una eficiencia del 80, su potencia de salida es solo de 895.200 watts. ¿Cómo sabemos esto? Dice que su eficiencia es un 80%, o sea que transforma el 80% de energía que entra, que son estos, en energía mecánica. O sea, no, el otro 20% se disipa en forma de calor. Siempre cuando hacemos un movimiento, no toda la energía se transforma en movimiento, siempre se disipa en calor. Por eso cuando hacemos ejercicio, nosotros nos calentamos, porque no toda la energía que consumimos en los alimentos se transforma en movimiento. O sea, cuando estás levantando, por ejemplo, pesas o haciendo lagartijas o sentadillas, tus músculos se calientan porque no todo se transforma en energía, también se pierde en forma de... No todo se transvierte en energía mecánica, o sea, en movimiento, también se transforma en calor. Por lo tanto, nada más multiplicamos esto por 0.8 o hacemos una regla de 3. Esto equivale al 100%, ¿a cuánto equivale el 80%? Y tenemos que el 80% de... Ay, perdón. El 80% de 1.119.000 watts es 895.200 watts. Entonces ya tenemos cuánta energía está utilizando nuestra instalación hidroeléctrica, ¿ok? Y de acuerdo a la ecuación para saber el potencial de un aparato eléctrico, despejamos la intensidad de corriente, porque ¿qué nos pedía? ¿Qué corriente genera el dispositivo en el voltaje? Corriente e intensidad de corriente es lo mismo, ¿ok? Hasta aquí les pone la letra I. Y nos vamos a la fórmula que tenemos acá arriba, esta, pero como ya tenemos el voltaje y tenemos la potencia administrada, la P es de potencia, o ahí la potencia se pone en watts, pero por eso pues la P. Ya tenemos, nos falta nada más la intensidad de corriente o la corriente, que es la letra I, y pues aquí ya nos las pone despejada, y como aquí ya nos dice que qué corriente genera el dispositivo si el voltaje es 2000 volts, ya nos escribimos la potencia, que la obtuvimos aquí, entre el voltaje que nos es suministrado es de 2000 volts y ya nos da el resultado, que es la intensidad de corriente. ¿Se acuerdan que se mide en amperes? Entonces tenemos que es 447.6 amperes, ¿okay? Y ya eso sería todo para la lección 13. Si ven, ya son lecciones un poco más complejas, pero les hago demasiado énfasis en que hagan un tipo formulario y para que vean qué significa cada letra y cuáles son sus unidades. Podrían hacerlo de esta manera.
Ya miro. Bueno, podrían hacerlo de esta manera para que les quede más claro. Aquí. Es importante que lo hagan. Aquí el símbolo. Este símbolo es con el que va a estar en la ecuación, ¿ok? Símbolo. Símbolo. Aquí en letras, en texto, letras en el nombre del símbolo, ¿verdad? Aquí sus unidades y equivalencias. Por ejemplo, si tenemos un watt, ¿a cuánto equivale en caballos de fuerza? Así. Y por último, ¿qué es aquí? Fórmula. Si tiene fórmula, ¿ok? Si tiene fórmula. Por ejemplo, vamos a hacer una. Es importante que lo hagan de esta manera. Como ven, parecen temas difíciles, pero son fáciles porque solamente vamos a estar viendo despejes, que es lo que llevamos viendo toda la vida. Por ejemplo, vamos a poner volts, ¿no? Aquí, perdón, sí, volts. Está cargando, está cargando. Bueno, empezamos. Voltaje, ¿ok? Yo voy a poner, lo voy a... Símbolo. Símbolo. Nombre. Unidades y equivalencias. Los volts estaban en volts. Fórmula. Si no recuerdo. ¿Dónde? Aquí es importante que pongan dónde. Se aprenden que intensidad de corriente es lo mismo que corriente, está bien. R es igual a resistencia, ¿ok? Y ya, así es como lo pueden poner. Lo vamos a corroborar. Si es igual a R o IR. Y así de esta manera, que vayan fabricando su formulario. Ah, y aquí, por ejemplo, aquí podemos poner en letras que la letra B significa volts, ¿ok? Y ya, sería la forma en que vayan haciendo su formulario. Si le hace más fácil a mano, pues a mano, ¿ok? O busquen un formulario donde venga esto. No sé si que lo hagan para que lo conozcan, pero si lo encuentran, pero no creo que lo encuentren así. Así que es una forma de verlo más fácil. Y bueno, nos vamos a la lección 14.
Lección 14. Contenido temático, electromagnetismo. Aquí vamos a introducir nuevos temas, que es lo que es el magnetismo. La forma de la interacción, vamos a ver que es muy similar a la interacción eléctrica, porque tenemos un polo positivo y un polo negativo. Y en el circuito eléctrico también tenemos un polo positivo y un polo negativo para hacer la diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es que las cargas negativas van a migrar o van a ir hacia el lado positivo. Y eso es lo que va a pasar. Solamente la diferencia de potencial es el movimiento de cargas eléctricas. ¿Ok? Aquí tienen que leer los conceptos básicos que se han llegado, vamos a verlos. Los conceptos básicos que se han llegado a hacer respecto a los imanes. Sabemos que tiene dos polos que interactúan de forma distinta bajo la regla que los polos iguales se repelen y los contrarios se atraen. Igual que la interacción de cargas eléctricas. Sabemos, como vimos en las clases anteriores, que las cargas eléctricas de la misma carga se repelen y las contrarias se atraen. ¿Ok? O sea, si tenemos una carga positiva y una negativa, se van a juntar. Pero si tenemos dos positivas, se van a repeler. O sea, nunca se van a acercar, se van a alejar una de otra. Y si tenemos dos negativas, va a pasar lo mismo, se van a alejar las cargas. ¿Ok? Si se corta un imán, no es posible dejar polos separados. Cada uno de estos trozos de un imán cortado se comportará a su vez como imanes. O sea, si cortamos un imán, cada uno va a generar su propio polo. ¿Ok? Hay materiales como el hierro que al entrar en contacto con imán se comportan una vez como si también fueran imanes. Suele pasar esto porque el imán le pasa el magnetismo brevemente al fierro. ¿Ok? La unidad de medición del campo magnético en el SI es el Tesla. ¿Ok? Y se simboliza con la letra P. Por ejemplo, la magnitud del campo magnético generado en un imán de barra común es cerca de 0.01 Tesla, mientras que el de la Tierra es de 0.005 teslas, o sea, es mucho menor. El aparato que se utiliza para medir la magnitud de campos magnéticos se conoce como galvanómetro. Solamente es como se mide el campo eléctrico. ¿Okay? Vamos a ver los materiales ferromagnéticos. Son los imanes por excelencia, o sea, pueden ser magnetizados permanentemente. O sea, algunos metales tienen esta característica que se pueden magnetizar, volverlos un imán cuando no lo son. Los paramagnéticos son los que tienen carga, hagan de cuenta que tienen, es como en el núcleo del electrón, que tiene cargas positivas y cargas negativas, pero decimos que es neutro porque se anulan, por eso. Sí, los neutrones, ¿sí se acuerdan? Decimos que como tal no existen los neutrones, sino que son protones y electrones, o sea, positivos y negativos, que como están en la misma cantidad, pues se anulan. Esto es lo que pasa en los paramagnéticos, no funcionan como un imán porque se cancelan. Los diamagnéticos, bueno, son los que se pueden magnetizar con corriente eléctrica de una manera débil. Y sabemos que la electricidad más el magnetismo es igual al electromagnetismo. Por ejemplo, y las leyes que describen el comportamiento de los magnetos es la ley de Ampère y la ley de Faraday. La ley de Ampère analiza la relación que existe entre la magnitud del campo magnético y la intensidad de corriente que lo genera. Bueno, la idea básica que dice que se refiere al hecho de que el campo magnético tiene la potencialidad de generar el movimiento de cargas eléctricas y se representa en esta fórmula. Para calcular la magnitud del campo magnético que se puede generar a través de un imán, de esta manera, o un electroimán que se ve de esta manera, hagan de cuenta que la corriente eléctrica es una varilla esta, pasa del positivo al negativo en este caso, y el campo eléctrico se genera alrededor. Y para medir esto, que no lo podemos ver, pero se ve manifestado al atraer ciertos objetos, se mide con esta fórmula. Esta fórmula apenas, el campo magnético es igual a μ0, que esto es una constante de permeabilidad magnética al vacío, y aquí está el valor,
agréguenlo a su formulario. 4pi por 10 a la menos 7 teslas sobre metro sobre ampere, ¿ok? Por I, como ya lo vimos, que es la intensidad de corriente, y sobre 2pi R. R es la distancia que existe entre el alambre y el punto en el que se calcula el campo. Por ejemplo, aquí tenemos el alambre. Esto es importante que lo veamos. Por ejemplo, aquí tenemos... bueno, aquí tenemos B, el campo. La corriente va en este alambre, ¿ok? Siempre se genera un campo eléctrico alrededor. Aquí va del potencial positivo al negativo. Por eso se genera la corriente eléctrica. Porque los electrones se mueven a través del cable o de la vara. Puede ser un cable o una vara de metal. Entonces se va a crear un campo eléctrico. R es la distancia a la que se va a medir. Por ejemplo, si yo lo quiero medir a esta distancia, entonces mi R va a ser esta. Oh, rayos. Mi R va a ser esta. Pero si lo quiero medir a esta distancia, mi R va a ser esta. Ok, de aquí a ver, la unidad, la distancia más corta que haya, ¿verdad? Porque no voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Y luego llegar hasta acá. No, ¿verdad? No voy a hacer este camino, va a ser el camino más corto. Entonces esta sería otra R si queremos medir el campo en este punto. Ya dependiendo de la distancia, obtenemos un distinto número de campo. Pero el campo se mide con respecto a la distancia donde se quiere medir, ¿sí? Esto que nos sirve para saber si puede afectar unos aparatos electrónicos a otros, ¿ok? Y también para encontrar muchos otros valores más adelante, para despejar. Por ejemplo, si nos dice que tiene un campo eléctrico de tanto y una intensidad de corriente de tanto, y nos pregunta a qué distancia de la vara se está midiendo a qué distancia de la vara se está midiendo el campo eléctrico, el campo electromagnético. Entonces decimos que pues despejamos R y ya encontramos la distancia, ¿ok? Es muy importante que no confundan el campo eléctrico con el campo electromagnético. El campo electromagnético se presenta con B, y recuerden que el campo eléctrico se representa con la letra E y el electromagnético con la B. ¿Ok? Para saber el magnitud. Y este solamente se calcula con respecto a la distancia que hay de la varilla. El campo eléctrico va a ser distinto en este punto a este y en este. ¿Ok? Es importante saber la distancia en la que se está midiendo. Y la ley de Ampere se utiliza para describir el funcionamiento de un elemento utilizado, que es el selenoide. ¿Okay? Un selenoide es tiene forma de hélice, pues es que tiene esta forma, es un cable o una varilla doblada de esta manera. Este es un selenoide. Y se utiliza para generar de manera controlada los campos magnéticos. Hagan de cuenta que todas estas fuerzas se crean distintos campos magnéticos en este giro. Entonces, algunos campos magnéticos se cancelan y puedes dirigir el campo magnético hacia este lado o hacia este. Es una forma de poder controlar y dirigir el campo magnético para que no salga a todos lados. ¿Okay? Porque aquí sale a estos lados, se irradia a todos. Pero aquí podemos distribuirlo hacia acá o hacia acá, hacia enfrente o hacia atrás, y no hacia arriba, porque se van a cancelar esos campos magnéticos, ¿ok? Y pues eso sería todo. Si ven, no está muy difícil, y pues nos vemos en la siguiente lección. ¿Ok? Hasta luego.